Consulta médica con el doctor Juan Bellón en Radio Puebla de Cazalla y Onda Local de Andalucía. Pues efectivamente vamos a abrir ya nuestra consulta médica para charlar en los próximos 30 minutos aproximadamente con el doctor don Juan Bellón, al que saludamos ya. Doctor Bellón, muy buenas. Buenas, ¿cómo estamos? Bien, ¿por ahí en feriado o no? A mí no, yo no soy muy de feria, entre otras cosas porque, hombre, hay mucha gente, es incómodo para mí y no suelo ir. Vamos, si voy un ratillo para dar una vuelta, verla como siempre y ya está. Porque por allí los médicos tenéis casetas y esas cosas o no. Ah, pues ni idea, no sé. No sé si el colegio médico tiene casetas, sí hay casetas públicas, pero no sé si el colegio médico tiene casetas. De todas maneras, le correspondería la feria de Dos Hermanas, no la de Sevilla, ¿no? Exactamente, hoy aquí, por lo menos en Montequinto, están bueno, regular, pues hay algunos establecimientos que han cerrado, pero la mayoría están abiertos. Ajá, porque ahí hay feria también local, ¿no? No, yo no sé si aquí, no creo, Dos Hermanas, ¿no? Aquí ¿Dos Hermanas no tiene su feria? Sí, claro, aquí tiene su feria, aquí todo el que se apunta a un cachondeito, pero no es ahora mismo y hoy no es fiesta nada más que en Sevilla capital. Claro. Y como no vivo en Sevilla capital, pues eso. No hay fiesta. Por eso decía que a la feria que le corresponde es la de Dos Hermanas, no la de Sevilla, para disfrutarla. ¿Los toros le gustan o tampoco? Pues en eso tengo el corazón partido. Exactamente. Está bonito. O como se dicen los toros, división de opiniones. Exactamente, porque me gusta ver el de eso, pero hombre, al animal se hace mucho sufrir, ¿sí? Estamos en las mismas. Bueno, y el otro día la acogida hay que ver un cirujano de eso cuando se encuentra con una acogida como la de Morante, tener que operar ahí sobre la marcha. A ver, lo que se encuentra debe ser una cuestión seria, ¿no? Claro, porque es que tiene que ver hasta dónde llega el dicho, hasta dónde llega el cuerno, y todo lo que ha destrozado. Y eso, y fíjate, en este caso, incluso rajó y se cargó el recto, o sea que, bueno, todo el mundo sabe que el recto es la última parte del intestino grueso, o sea que la parte que llega prácticamente que llega hasta el ano, o sea que, y le entró por ahí, o sea que también puede ser importante, ¿no? Porque claro, aquello también, este es un foco de infección, aparte de que el cuerno también la lleva, tanto tus bacterias que también pueden infectar. Y me llamó mucho la atención porque mira que Morante habrá tenido cogidas, pero dice que el dolor que sintió en esta vez no lo había sentido nunca, o sea que él tenía miedo a que sangrara mucho, y claro, lógicamente si ha cogido una vena, una arteria importante, pues te puedes ir en minutos, o no, y cuando vio que no sangraba, por lo menos se quedó más tranquilo, pero el cuerno entró, Sí, la verdad es que sí que fue impresionante la acogida, lo que tardaron después en recuperarlo, porque pasaba la corrida y no había noticias de la enfermería, y incluso entrevistaron a un banderillero y dijo, no, ha sido una cornadita, parece que le quitó un poco de importancia, pero claro, tú le quitas importancia y después no hay parte médico oficial, es que todavía están interviniendo y aquello se alargaba. Claro. Bueno, esperemos que no pase más nada y ya está. Estábamos hablando el otro día de salud mental en atención primaria y teníamos pendiente terminar con ese tema, y también sobre la salud digital y autocuidado. Precisamente esta mañana ha estado aquí el psicólogo municipal, que es Manuel Vera, y hemos estado charlando durante una hora aproximadamente sobre cómo afecta la salud mental a lo que es, o sea, la charla era influencia de los factores psicológicos en la salud, y hemos sacado unas conclusiones de lo más interesante, vamos, lo que él nos ha contado, evidentemente, que para eso es el psicólogo.
de cómo influyen, ¿no? Los factores psicológicos en nuestra mente en lo que es nuestra salud. Y al caso viene sobre lo que estamos hablando de salud mental en atención primaria, que bueno, que es un problema también el de la salud mental, pero que también nos influye en el resto del cuerpo y parece que cada vez hay más evidencia de que eso es así. Claro, claro. Tú fíjate, vamos, todo el mundo conoce las diarreas antes de los exámenes, Ujú. o te está todo bien orinando, o el temblor, eso que es, al fin y al cabo es el estrés llevado al cuerpo, ¿no? O sea, no solamente es algo psíquico, se hace físico. Y lo malo es cuando no hay ese estrés ni hay esas cosas, sino que o hay ese estrés, pero un estrés no motivado y entonces pues ya la cosa ya se pone más fea. Pero ha hablado incluso de enfermedades más serias como cáncer o como Alzheimer, otro tipo de demencias también, que muchas veces vienen provocadas por el estrés psicológico que tenemos o por incluso algún trauma que hemos pasado en la infancia y que a lo mejor ni nos acordamos de él y sin embargo está ahí en el subconsciente y nos sigue haciendo daño durante toda la vida. Pues es posible, yo no te digo que no, yo sí sé de casos que han sido muy llamativos de alguien, por ejemplo, que te digo yo, que se quedó encerrado en un congelador industrial, de estos que son muy grandes. Ujú. Y bueno, y acabó congelado, lógicamente. Y por la mañana pues se dio cuenta de que realmente el congelador pues se había ido de luz y estaba apagado. Y Ujú. se murió de frío, ¿me entiendes? Así que la psique, nuestra psicología es capaz de imitar cualquier síntoma del cuerpo y incluso llegarte a matar. Ujú. Cuando hablamos de salud mental, porque ante cualquier problema que tenemos, lo primero evidentemente es acudir al médico de cabecera, al médico de familia, que es el especialista más inmediato. Pero muchas veces, cuando nos diagnostican algún problema de salud mental, parece que cuesta más trabajo ir a este caso del hospital, al apartado de salud mental, porque podemos pensar, bueno, si yo no estoy loco, ¿yo qué hago en salud mental? ¿Por qué esa relación entre lo que se conoce como locura y la salud mental y que no tienen mucho que ver una cosa con la otra, aunque también, ¿no? Claro, o sea, es que siempre ha estado muy estigmatizado el tema de ir al psicólogo, al psiquiatra, Ujú. porque todo el mundo ha creído que nada más que iban los locos, ¿no? O sea, si fuéramos argentinos iríamos todo el mundo allí al terapeuta para eso, ¿no? O sea, cuando hace falta, y además muchas veces trastornos que no son realmente, o sea, por ejemplo, una depresión, pero que tiene una causa, aunque sea eh, difícil de ver la causa o otras muchas enfermedades, también psicológicas, pues pueden ser simplemente porque hay un trauma oculto, que ha estado dándolo la lata durante toda la vida sin llegar a estar claramente percibido por nosotros, ¿no? Entonces, pues muchas veces, o sea, independientemente de que nosotros podamos, simplemente a lo mejor el hecho de una consulta con el médico suyo Ujú. puede hacer descubrir eso y entonces, pues, yo recuerdo el caso de una persona eh, que llegaba y llegó a la consulta y tenía muchísimos dolores de cabeza, y nos pusimos a hablar y venga, le vamos a preguntar y eso, y entonces resultó que al final identificó que él trabaja fuera de casa, durante 5 días estaba fuera de casa y los fines de semana estaba en casa. Y realmente solamente le daban los dolores, llegó a darse cuenta, porque no se había dado cuenta, solamente cuando llegaban los fines de semana y no trabajaba. Ujú. Y entonces, bueno, pues le dije, bueno, ¿y tú qué crees? Y ahí, pues mira, él ya, a partir de ahí, pues ya identificó lo que era, aunque no me lo quise, no me lo dijo, pero desde luego no volvió. O sea que él ya identificó la causa de un dolor de cabeza intenso, ¿eh?
que realmente no tenía características de gravedad, y Ujú. además daba la casualidad que eran solamente los fines de semana, ¿no? Entonces, pues tú fíjate a dónde puede llegar, ¿no? A traducir un síntoma claramente físico, Ujú. una cosa que realmente no es físico. Ya. Porque para derivar a salud mental, el médico de familia supongo que hará algún tipo de examen, alguna prueba, vamos, examen médico me refiero, alguna prueba para hacer un diagnóstico acertado, ¿no? Hombre, mira, básicamente, o sea, cuando una persona no reacciona bien al tratamiento que nosotros le podemos poner, porque podemos poner el tratamiento también con medicación, pero si no está reaccionando bien a una medicación más suave y hay que emplear medicina que son más fuertes, o tiene que ser tratado también no solamente por el psiquiatra, sino por el psicólogo, pues entonces también pedimos ayuda también a los especialistas en eso, y lo mandamos, que no hace falta. Hay muchas de nuestros pacientes que tienen problemas psicológicos pueden ser tratados por nosotros, pero cuando hace falta mandarlo, pues se manda sin ningún problema. Pero digo una cosa, doctor Bellón, si yo, por ejemplo, voy al médico porque tengo algún tipo de problema psicológico, ¿no? El Sí. médico me manda medicina, eso lo que hace es meterme química en el cuerpo y a lo mejor, pues, mejorar mi estado de ánimo o lo que sea. Pero eso en realidad no trata el problema en sí, ¿no? No sería conveniente antes de medicar a una persona el que pasara, no sé, que hubiera algún tipo de coordinación, el que pasara por un psicólogo a ver si el problema no se soluciona con medicina y se soluciona de otra forma. Claro, si tú resulta que tú el problema lo identificas tú, pues ya lo tienes identificado, ¿no? Y entonces, pues, y si identificas ese problema y el paciente sabe cómo, qué hacer con ese problema, pues ya lo tienes todo hecho, ¿no? Ahora, si tú no eres capaz de dar con el problema que haya, si es que hay alguno, sí, porque te presente que muchas de las depresiones, por ejemplo, son por una falta de serotonina a nivel de la unión entre los axones de las neuronas y las dendritas de otras, ¿no? Y hay una diferencia, hay una deficiencia, y entonces pues se manda algo que hace que esa serotonina esté más tiempo actuando. Bueno, pues si, si tú ya has identificado el problema, y el paciente ya se da cuenta y con eso tenemos el problema resuelto, pues no hace falta. Que hay que emplear en medicación más intensa, que sí hay, por supuesto, si hay el menor indicio de que haya riesgo de suicidio o cosas de esas, naturalmente se manda, pero vamos, del tirón y de urgencia. Porque cuando bueno, eso por un lado, eso al especialista, al psicólogo, al psiquiatra, pero cuando se decide iniciar tratamiento farmacológico, por ejemplo con sertralina, creo que se llama así el medicamento. Se ha llenado, hay muchos, ¿no? Pero, pues, básicamente, cuando la ansiedad o la depresión, pues, dura mucho tiempo, muchas semanas, ¿no? Y además interfieren, pues, con la vida diaria, tú no te encuentras, no tienes mucha dificultad para concentrarte, tienes una fatiga muy intensa permanentemente, sin que sea porque te has pasado toda la noche trabajando o corriendo, ¿no? O tiene eso, lo que te he dicho, pensamientos así de desesperanza, o Ujú. que son muy recurrentes, o por simplemente no, porque no mejor lo que parecía que era la causa desencadenante, desaparece la causa y no mejora aquello. Dice, pues esto ya no me gusta, y entonces pues muchas veces lo pueden empezar o con tratamiento o simplemente mandarlo con el problema al psicólogo psiquiatra, al centro de salud mental, para que ellos indaguen todo lo que ellos puedan y vean
si es necesario el tratamiento farmacológico o no. Sí, porque en estos temas mentales, doctor Bellón, entiendo que debería de ser inmediato el que un especialista como un psicólogo, un psiquiatra, vea a esa persona. No sé cómo funciona en ese sentido el sistema. Sí sé que a lo mejor para el traumatólogo o para cualquier otorrino o para cualquier especialista, si no es una urgencia, pues la cita puede tardar un tiempo. En este caso que estamos hablando de problemas mentales, ¿eso funciona inmediatamente o cómo va? Pues va como todo, o sea, teóricamente, en función de la gravedad del problema, pues se les ve antes o después, ¿me entiendes? O sea, que eso no es lo mismo que te trate, lo que te he dicho, un problema en el que hay problemas de suicidio, de intento de Ujú, suicidio, de pensamiento, en la que ya el paciente ya ha elaborado no solamente que quiera dejar de vivir, sino que además cómo hacerlo y todo eso, eso sería una urgencia, tiene ¿no? eso sería una urgencia, o sea, eso se va directamente a urgencia del hospital, Ajá. ¿ves? Para que lo vea directamente el psiquiatra. ¿Eh? Por lo demás, si de ahí pasamos al lado contrario, o sea, al problema que nosotros somos capaces de detectar, de dar la causa, y que una vez visto el problema y concienciado al paciente, resulta que se quita. Pues entre esos dos extremos, Ujú, pues tenemos todas las posibilidades. ujú. ¿Qué riesgo tiene el uso frecuente de ansiolíticos como, por ejemplo, el lorazepam, que quizás sea uno de los más conocidos? Sí, bueno, lo de todos los ansiolíticos que crean dependencia. O sea, uno se hace dependiente y muchas veces la dependencia no es solamente física, sino psicológica. O sea que tú imagínate que tú tomas el tratamiento, el lorazepam o el diazepam o lo que tú quieras, para dormir. Pues resulta que el día que no te lo tomas, ya directamente ya no duermes. Ujú, ¿Pero por qué? ¿Porque te falta el ese? No. Simplemente porque te has pasado todo el tiempo diciendo, coño, no me lo he tomado, ya verás, no voy a dormir, voy a intentar. Y hay cosas que no funcionan. Y una de ellas es el sueño. El sueño no funciona queriendo llamarlo. No puedes tú llamar al sueño. No puedes decir, voy a dormirme porque mañana tengo que levantarme tempranito. Porque como lo hagas, no te duermes. ujú. Tú no tienes que abandonarse y eso. Y entonces, si tú tienes en la cabeza que no te has tomado la pastilla, obviamente no te vas a dormir. Por otra parte, también tienes más problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas veces pues, hacen tolerancia, o sea que cada vez vas notando menos efectos, cada vez necesitas más dosis para lograr los mismos efectos. Esa es una posibilidad. Y después, tú imagínate en un paciente que sea mayor, pues tú imagínate que, bueno, que eso al fin y al cabo no solamente quita la ansiedad, también quita los reflejos, disminuye los reflejos, disminuye todo el tema de la estabilidad, entonces pues tiene más tendencia a las caídas, a quedarse dormido, y por supuesto pues es muy frecuente que para dejarlo, porque tú diagnosticas, tú dices, mira, te has hecho adicto la pastillita, y realmente no la necesitas, vamos a quitarla, vamos a intentar quitarla. No, Ujú. pues eso es difícil, es dificilillo pero muy difícil de quitar un fármaco de ese tipo. Ajá. ¿Son igual de eficaces los fármacos que la terapia psicológica o deben combinarse? No, vamos a ver. Es que depende, ¿no? O sea que, por ejemplo, es que habitualmente lo lógico es que se combinen, ¿eh? Pero hay veces que, por ejemplo, si tú identificas claramente que no hay un problema eh, claro, sino simplemente porque resulta el problema ese de la que te he dicho de la serotonina, que Ujú, no se, se hace, no se eh, eh, utiliza bien, digamos, no lo utiliza bien el cerebro para estar bien. Pues con un tratamiento en el que aumenten esos niveles, aumenten las cosas y la persona se siente bien, empieza a enseñarse al cerebro a volver otra vez a la normalidad hasta que hace
se quita cuando se va quitando poquito a poquito el tratamiento, pues la persona está bien, pues ya está. O sea, pero habitualmente lo lógico es de entrada que los psiquiatras y psicólogos valoren realmente si hay un problema de fondo que es el que está manteniendo el tema. Por ejemplo, tú imagínate ahora que está muy de actualidad el tema de la pederastia y de todas esas cosas. Ujú. Personas que han vivido mal durante toda su vida, porque han tenido agresiones sexuales durante la infancia. Y lo han mantenido de forma consciente, pues a lo mejor no. A lo mejor han tenido una relación muy mala con el sexo en general, ¿no? Y no han sabido por qué, y sin embargo era por eso, cuando eso se trata, se llega a ese diagnóstico, pues bueno, sale a la luz, el tío ya lo hace consciente, bueno, le da las soluciones y con eso basta, ¿me entiendes? O sea Ujú. que, Que que todo, o sea, depende. la mente es una cosa tan compleja porque entiendo, doctor Bellón, que tan negativo es regodearse en los problemas, ¿no? Yo tengo este problema y no paro de darle vuelta y no paro de darle vuelta y no pienso en otra cosa y eso acaba agotándome, como también tratar de enterrarlo, ¿no? Por ejemplo, estos traumas infantiles que a lo mejor la mente ha hecho así, los ha guardado, los ha metido en un sitio donde no es tan accesible ese pensamiento o ese recuerdo, pero lo que hemos dicho antes, nos está haciendo daño. Claro, pero vamos, los dos pueden ser trastornos, o sea, por ejemplo, el trastorno ese de que todo me preocupa, un trastorno puede ser un trastorno obsesivo, que ya tú dices, "Bueno, lo que hay que quitar es la obsesión, ¿no? O sea que tú has visto, yo no sé si tú has visto la película Mejor Imposible, que es Sí, buenísima, sí, sí. porque, o sea, esto, fíjate la obsesión, todavía hay que cerrarlo 5 veces, porque si no sé cuánto, porque yo no dormía, no sé qué, era una constante preocupación por no pisar las rayas de la calle. Ujú. Todo eso hace que no vivas en absoluto, ¿no? Hace que uno se hace consciente de que no pasa nada. Yo, pues mira, por ejemplo, me he encontrado con personas que cuando yo estaba haciendo la especialidad de análisis en el laboratorio, una de las veces vi a una auxiliar, porque allí había uno de los ascensores, era de puertas que tú tenías que abrir, no de puertas automáticas, y salía con dos papeles en las manos para no tocar las puertas, ¿no? Ujú. Porque cosas de esas, o personas, mujeres que no se sientan en el váter, no porque esté sucio, que los váteres de señora es muy frecuente, sino porque se cree que se van a quedar embarazadas y cosas de esas, y saben que no se van a quedar embarazadas por eso, pero no lo hacen, Ajá. ¿me Sí, entiendes? además, O sea, en eso hay muchas supersticiones, por ejemplo, en el toreo que hemos hablado antes, ¿no? Los toreros tienen muchas manías, los futbolistas, los artistas, cosas que son absurdas, claro, porque tú, ¿qué más da que salgas al ruedo o al campo de fútbol con el pie derecho o con el izquierdo? Si te va a coger toro, te va a claro. coger, y si vas a ganar o vas a perder el partido, pues lo vas a ganar y lo vas a perder, salgas con el pie que salga, ¿no? Esa es la diferencia fundamental entre lo que son las psicosis de lo que son las neurosis. Ah. ¿Entiendes? O sea, el neurótico no puede dejar de hacerlo, ¿eh? Tiene que levantarse con el pie derecho, tiene que entrar en la plaza con el pie derecho o izquierdo, pero sabe que es una tontería. Sí. ¿eh? Pero no lo puede dejar de hacer. Ujú, Sin ujú. embargo, la psicosis no, la psicosis realmente tú te sientes por lo que sea, ¿no? Por lo que te da, porque te persiguen los marcianos o lo que sea. ¿sí? Ujú. ¿Qué hábitos diarios, doctor, han demostrado ayudar realmente a mejorar la salud mental? Bueno, vamos a ver, depende de eso como todo, ¿no? En una depresión así importante es difícil, ¿no? Pero ahí, obviamente, determinadas cosas que tú dices, coño, me está sintiendo bien. Esto, por ejemplo, el hacer ejercicio regular. El ejercicio hace que el ejercicio es un euforizante. Eso se, se ve claramente, ¿no? Pues, genera endorfinas y entonces pues el ejercicio
hace que uno se sienta bien durante el resto del día y te ayuda a trabajar. Hay gente que se levanta muy temprano para hacer ejercicio porque se nota que se sienta bien. Después, pues eso, si tú duermes bien también son cosas que te hacen sentirte mejor. Si duermes mal, vamos mal, ¿no? O sea, otra cosa, pues bueno, pues que yo no entiendo, o sea, aquí en Andalucía pues es muy fácil decir, porque le dé el sol, qué bien, pero vamos, cuando son yo no sé cómo se vive en países donde está siempre, como en Escocia, siempre nublado. Yo me Ujú. acuerdo que una de mis residentes, Laura, que seguramente, Laura Alpansec, la doctora Laura Alpansec, que seguramente la conocerán mis pacientes, pues ella ahora mismo está en el Reino Unido, y allí una de las veces que viene a España, la hija, cuando llegó a Sevilla dijo, uy, mamá, el cielo, el cielo es azul, Mm. porque no estaba acostumbrada a que no hubiera nubes en el cielo y cosas así. Eso yo no lo entiendo, yo no, pero el hecho de que tú salgas a la luz del sol, o sea, no estés siempre encerrada en casa, oscuro, que eso es mucho de lo que tienden los depresivos graves, hace mucho eso, o sea, encerrarse, incluso cerrar las ventanas, y eso es malo, ¿no? O sea, estas cosas. Eh, Estar con gente, con, no es lo mismo una depresión o una ansiedad, una persona que tenga una red social buena, con la gente con la que hablar todos los días, con la que se preocupe, que notas que se preocupan por ti, pues eso no es lo mismo que una persona que es solitaria, que está siempre solo, que no tiene dónde acudir para pedir auxilio, o sea, o simplemente para hablar, Ujú. pues no es lo mismo, en absoluto, ¿no? Y después, pues, reducir el alcohol, porque el alcohol también es algo que no, y todo el mundo se ve, los alcohólicos al principio, o un depresivo, eso, muchas veces piensa que el alcohol le aturde un poquito y le ayuda, y en realidad no le ayuda en absoluto, o sea, lo Ujú. que hace es empeorar las cosas. Entonces, reduciendo el alcohol se mejoran las cosas porque se da uno más cuenta de todo Ujú. y se puede identificar mejor los problemas. Brevemente, doctor, en 2 minutos de reloj, si tiene por ahí el reloj, lo mira y en 2 minutillos como mucho. ¿Qué mensaje práctico daría a un oyente o una oyente que esté pasando por un mal momento en estos momentos? Valga la redundancia, ahora vamos a quitar la palabra, por un momento, pero no se decide a consultar. A ver, si tiene una causa clara, pues, a ver, ha habido veces que en mi consulta han llegado familias diciendo, mire, mi madre se murió mi padre hace 3 días y estás muy triste. Pues mira, si eso es normal, Ujú. ¿entiendes? Otra cosa es que ya dure demasiado, cosas que ya han pasado y no tienen sentido, ¿no? O sea, seguir tan hecho polvo. Eso hace o sea, que no tenga una lógica el estar de eso. Después, también, que los síntomas sean demasiado graves, o sea, demasiado importantes, o Ujú. que te estén haciendo mal vivir. O sea, que no es una cosa simple de decir, bueno, pues estoy mal, no sé cuánto, estoy triste. No, no, es que me está afectando muchísimo mi vida diaria, ¿no? Yo tenía, por ejemplo, en el tema del burnout, por ejemplo, de la quemazón, tenía personas que cuando llegaban el viernes y ya sabían que el día siguiente no trabajaban, estaban felices, ¿no? O sea, y sin embargo, el domingo por la noche estaban llorando Ujú. para volver a casa. Tienes que ir a tu médico o sea, cuando a ti la, la, el tema, el problema, se te hace así de intenso, Ujú.
tienes que ir a tu médico, lógicamente, ¿no? Muy bien, pues doctor Bellón, recomiendo a todos nuestros oyentes que visiten en Spotify, si tienen Spotify, que pongan Contigo en la Mañana, que pongan Contigo en la Mañana, y dentro de esos podcasts que busquen la entrevista al psicólogo Manuel Vera, que seguro que les va a interesar. Muchas gracias por estar con nosotros. Una última cosa. Rápido. Vas a decir que no hace falta estar muy mal para consultar. Ajá. Si llevas semanas sin encontrarte bien, pide ayuda. Háblalo a tiempo. Muy bien. Pues la semana que viene hablamos de salud digital y autocuidado, que también nos ha quedado pendiente. Muchas gracias. De nada. Hasta luego. Adiós. Consulta médica con el doctor Juan Bellón en Radio Puebla de Cazalla y Onda Local de Andalucía.